Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy les voy a dar 5 recomendaciones de libros de fantasía con las que pueden empezar a leer en inglés. Esta lista ya vendría siendo la segunda parte al video que hice a inicios de año sobre cómo pueden empezar a leer en inglés y que se los voy a dejar aquí en la i. Obviamente, antes de comenzar a leer en un segundo idioma, particularmente en este video vamos a hablar del inglés porque ese es el único que hablo aparte del español, tienen que tener un conocimiento previo del idioma. ¿A qué voy con esto? No me refiero tanto al vocabulario, sino a las estructuras gramaticales básicas, porque los adjetivos, sustantivos, adverbios, etcétera, los van a ir adquiriendo conforme a la práctica, y es muchísimo más difícil no entender una oración por la gramática que por una palabra que corresponde a un vocabulario. Pero más que esto, para mí es esencial que estén familiarizados con el idioma. Ahora, este aspecto de acercarse al idioma lo pueden hacer a través de películas, series, revistas, canciones y artículos periodísticos, que fue esto último lo que yo hice. Ya volviendo al tema, y sea cual sea el género por el cual ustedes empiecen a leer en inglés, lo principal es que le pierdan el miedo. Y miren, es un idioma, no un tiburón blanco, no se los va a comer, así que tranquilícense y disfruten el viaje. En este respecto, Joharis y Paulo hicieron dos listas muy interesantes de libros contemporáneos y de romance con los que pueden acercarse a este idioma, y que se las voy a dejar linkeadas en la cajita de la descripción para que vayan y lo chequen. Ahora, ya volviendo al género del que vamos a hablar el día de hoy, ¿se puede empezar a leer en inglés con el género de la fantasía? La respuesta corta es sí. Yo lo hice, sobreviví, no me pasó absolutamente nada. Al contrario, siento que avancé muchísimo más rápido en acostumbrarme a leer en inglés. Creo que empezar a leer en este segundo idioma con este género en particular es el equivalente a no saber nadar y aún así aventarse a la alberca sin flotis y lograr salir a la superficie. Y ya poniendo fin a toda esta larga introducción, y para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, mi primera recomendación no es como tal un libro, sino un webcómic, y estoy hablando de Lord Olympus de Rachel Smith. Este es un cómic que pueden encontrar disponible en la aplicación de Webtoon. Solamente tienen que configurar para que todas las opciones que a ustedes les salgan sean completamente en inglés, y en particular este cómic de los cuentos del Olimpo es de acceso totalmente gratis, a menos que ustedes quieran adelantarse los capítulos, que se pueden adelantar máximo unos 3. Ahí sí tienen que pagar para comprar monedas y liberar esos capítulos, pero al fin de cuentas cuando se les acaben van a tener que esperar como todos los mortales. Ahora, esto se los recomiendo porque tiene un vocabulario extremadamente sencillo, y además porque básicamente lo único que van a leer son diálogos y por ahí una que otra viñeta. Ahora, ¿de qué se trata? Este cómic es una reinterpretación de la mitología griega, en particular del mito del rapto de Perséfone por el dios Hades. Afortunadamente en esa versión Rachel Smith se toma demasiadas libertades artísticas para contar esta historia de tal modo que se acople a los conceptos culturales del 2020. Obviamente sí hay ciertos aspectos que al ser la mitología griega sí son un tanto problemáticos, entonces hay que agarrarlos con pincitas, pero en realidad la mitología griega es problemática en sí. En esta historia como tal, y afortunadamente no hay un rapto, sino que tanto Perséfone como Hades van a tomarse su tiempo para conocerse y para irse enamorando. Aquí también creo que es importante aclarar que como tal esta serie no es para niños. Si ustedes tienen 17 o 18 años, yo creo que ya la podrían leer. A continuación, la segunda recomendación que les traigo el día de hoy es Coraline de Neil Gaiman. Ahora, como tal, este libro yo no lo tengo en físico, sino que lo escuché en un audiolibro a inicios del mes de septiembre y fue una total maravilla. Ahora, ¿por qué se los recomiendo? Porque a estas alturas el partido francamente duda que haya un alma en el planeta Tierra que no haya visto la adaptación de este libro. Pero si por alguna extraña razón ustedes son de aquellas almas despistadas que no han visto esta joya de la animación, la historia de Coraline va a tener como protagonista obviamente a Coraline, que junto con sus padres se acaba de mudar a una nueva casa. Allí va a encontrar una puerta mágica que la va a llevar a un mundo aparentemente paralelo al suyo, en el que va a tener otra madre y otro padre que le van a dar toda la atención que Coraline quisiera que sus verdaderos padres le dieran,
pero que obviamente conforme va avanzando la historia, esta niña se va a dar cuenta que no todo lo que brilla es oro. Ahora, como les digo, este libro yo lo escuché en un audiolibro que es narrado por el mismo Neil Gaiman, que es el autor de este libro. Y miren, sinceramente ese hombre no es tan solo un estupendo narrador con la palabra escrita, sino también con su voz. Para ser sincera, es un verdadero cuentacuentos. En cuanto Neil Gaiman empieza a narrar esta historia, te absorbe totalmente del mundo real para llevarte a esa casa con Coraline y con su familia. Creo que también aquí el hecho de que ustedes se acerquen a esta historia mediante el libro impreso y el formato de audiolibro les va a ayudar muchísimo a desarrollar el oído que se necesita para la pronunciación en este idioma. Lo que sí es que Neil Gaiman, al ser un escritor británico, va a tener otro tipo de vocabulario y una gramática un poquito más compleja, pero en realidad yo considero que esto no representa ningún impedimento para que ustedes se acerquen a este libro. Ya la tercera recomendación en esta lista, y que por fin se me hizo hablar de este libro, que es uno de mis favoritos, y estoy hablando de Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender de Lesley Walton. Esta novela es narrada a través de los ojos de Ava Lavender, que es una niña que nació con alas y que para su desgracia un día va a ser confundida con un ángel. Al mismo tiempo que Ava nos cuenta su historia, nos va a ir relatando la vida de su madre y de su abuela, y cómo es que estas tres historias se van a unir en el clímax de esta novela, que es aproximadamente las últimas 100 páginas de este libro. Puede que este estilo de narración sí sea un poco confuso, porque como tal esta novela no tiene un estilo de narración lineal, sino que Ava te cuenta parte de su infancia y luego te cuenta parte de su abuela y luego salta hacia la historia de su madre y vuelve a regresar a la historia de Ava. Aún así, esta novela a mí me parece una historia espectacular. Yo no tengo más que palabras de amor para esta novela. Además, como es una novela que se desarrolla en el mundo real, el vocabulario que se utiliza en esta historia no les va a representar ningún impedimento para disfrutar de esta historia, a excepción de que tiene algunas frases en francés, y creo que esas se nos complicarían a todos los que no somos trilingües. Ya la tercera recomendación sería un salto bastante grande de una fantasía más conocida hacia una un poco más compleja, y estoy hablando de The Grisha Trilogy, escrita por Leigh Bardugo. Y su primer libro es Shadow and Bone, Siege and Storm, y finaliza con Ruin and Rising. Sinceramente, esta fue una de las primeras series de fantasía que me animé a leer totalmente en inglés. Creo que yo tendría como un mes y medio ya leyendo totalmente en este idioma cuando me lancé a leerla, y miren que me devoré cada uno de esos libros. Creo que en total la trilogía me la acabé en una semana. Ahora, esta ya va a ser una serie de fantasía que sí los va a ir retando muchísimo más, no solamente por el vocabulario, sino porque también presenta una historia más compleja y muchísimo más larga. Además, si ustedes se animan a leer esta serie totalmente en inglés, no solamente estarían practicando el idioma, sino que también se le estarían adelantando a Netflix, ya que va a ser en esta plataforma donde se va a transmitir la serie que se va a basar en el Grishaverso de Leigh Bardugo. Ahora, para aquellos despistados que no conozcan o que no hayan escuchado de esta serie, que prácticamente se la ha devorado todo BookTube, esta historia va a tener como protagonista a Aline Starkov. Ella es una chica de 17 años que aparentemente es normal, pero que en realidad no lo es. Ella es una cartógrafa que sirve para el primer ejército de Ravka, y que tras un incidente en The Fold, ella va a descubrir su poder interior, que es el de generar y el de manipular la luz, haciendo de ella una Grisha. A partir de ahí, Alina se va a ver inmersa en toda la serie de manipulaciones políticas de la corte de Ravka, y más que eso, se va a volver una pieza clave en las estrategias de The Darkling, que es el líder de los Grisha. Ahora, esta, al ser una serie de alta fantasía, no solamente los va a ir retando conforme a vocabulario del mundo conocido, ya que van a conocer todas esas palabras que tienen que ver con materiales, ocupaciones, trabajos, las partes de un barco, dónde está la proa, dónde está la popa, sino que también, al ser un mundo inventado, también va a tener un vocabulario inventado, y este tiene que ver más que nada con la clasificación de los Grisha. Además, como esta es una historia que está basada en la historia rusa,
va a tener por ahí algunos términos que a menos que sean políglotas los van a entender, pero en realidad tampoco creo que sean una gran complicación a la hora de leer esta historia. Incluso si ustedes se paran un momento para checar qué significa una palabra o 3 palabras que no hayan entendido y que las necesiten buscar en un diccionario, en realidad el estilo de Leigh Bardugo es tan ágil que en menos de 5 segundos ustedes van a recuperar totalmente el hilo de esta historia. Además, esta trilogía y en realidad todo el universo literario de Leigh Bardugo tiene un conjunto de personajes bastante memorables. A mí Aline es una de las protagonistas que más me ha gustado y que más he disfrutado ver cómo se desarrolla su personaje. En lo particular, Mal también es uno de mis personajes favoritos. Yo sé que a casi nadie le cae bien, pero para mí es un personaje bastante real. A mí me encanta. Hay veces que sí quiero entrar a sapearlo, pero pues eso creo que es algo bastante normal. No siempre tengo que estar de acuerdo con sus decisiones. Y también en lo que respecta al villano de esta historia, que es de Darkling, a mí me parece un villano totalmente memorable. Lo odio con todas las fibras de mi ser, pero en realidad es un personaje muy bien hecho. Y ya por último, y hablando de Darkling y su toxicidad, por favor no lo shippeen con Alina. En serio, miren, ni Leigh Bardugo lo shippea. Ya la quinta recomendación es la serie de A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Y su primer libro es A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, y finaliza con A Court of Winds and Ruin. Al igual que la trilogía Grisha, esta serie se desarrolla en un mundo de alta fantasía, lo que implica que ya es un mundo muy diferente y muy independiente al nuestro. Lo que sí es que esta serie, a diferencia del mundo de los Grisha, tiene cimientos muy bien enraizados en lo que es el romance. Y esto es desde el primer libro. Porque si ustedes no saben de qué va esta serie, el primer libro, A Court of Thorns and Roses, es el retelling del cuento de La Bella y la Bestia. En esta historia vamos a tener a Feyre, que es una humana que vive en condiciones precarias en el mundo de los humanos, que por azares del destino va a llegar a la corte de la primavera, donde ahí rige Tamlin, que es un fey que tiene una maldición que solamente puede ser derrotada por el poder del amor verdadero. Pero el romance no para ahí, porque el segundo libro también nos presenta un retelling, esta vez del mito del rapto de Perséfone, y que es obviamente estos dos romances los que van a traer implicaciones bastante épicas en lo que es el tercer libro, A Court of Winds and Ruin. Prácticamente creo que A Court of Thorns and Roses fue el cuarto libro que leí en inglés, y obviamente sí estuve un poco perdida las primeras 5 páginas, pero la gran ventaja de empezar a leer en inglés con Sarah J. Maas es que esta autora tiene un vocabulario extremadamente repetitivo. Ahora, ¿qué voy con esto? El vocabulario que se les va a presentar en los primeros 4 capítulos prácticamente es el mismo que va a manejar durante todo el libro. Entonces ya una vez que ya tengan bastante claros estas palabras nuevas que aún no conocen, el resto del libro se les va a ir como agua entre los dedos. Lo que sí es que esta serie, al estar muy enraizada en el romance y que básicamente su conflicto principal deriva de las relaciones amorosas de estos personajes, sí va a tener una serie de escenas bastante gráficas con respecto a lo sexual. Así que si ustedes están muy chavitos, yo no se las recomendaría, a menos que ustedes crean tener la madurez necesaria para acercarse a este tipo de historias. Porque créanme cuando les digo que Sarah J. Maas tiene un vocabulario bastante nutrido en cuanto al aspecto corporal. Además, este mismo aspecto del vocabulario es prácticamente el mismo en los 3 libros, entonces no van a tener ningún problema. Y bueno, pues ya esas fueron las 5 recomendaciones con las que yo les aconsejaría que empezaran a leer en inglés, particularmente en el género de la fantasía. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros o si tenían interés en leerlo, me encantaría saberlo en los comentarios. También si ustedes tienen más tips y recomendaciones para adentrarse en este idioma, también recuerden que la sección de comentarios sigue abierta para todos ustedes. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego. ¿Ela, quieres un biscuit? A ver, ¿qué tienes que hacer?